¿Qué es el backlash dentro del contexto de los conflictos intrafamiliares? Backlash es el nombre que se le da en doctrina a un fenómeno social que ha ido surgiendo en el ámbito de los conflictos judiciales de asuntos de familia, que se puede traducir como contragolpe. Y es un fenómeno que se ha venido dando cada vez con mayor habitualidad en asuntos de familia donde existe la figura de uno de los progenitores que gozaba de una posición hegemónica, de control, de poder al interior del seno familiar, pudiendo ser este el padre en una familia donde la figura era más de tipo patriarcal, o pudiendo ser también la madre cuando ésta queda normalmente a cargo de los hijos por el hecho de la separación de los cónyuges. ¿Mm? Y esta figura de contragolpe o backlash, en el fondo lo que persigue es que cuando esta persona, ya sea el papá o la mamá, son denunciados por el otro progenitor por estar vulnerando, ¿cierto?, los derechos de ese progenitor víctima o incluso los derechos de los hijos en común, eh, el, el acusado, ¿cierto?, ya sea el papá o la mamá que originalmente estaban haciendo abuso de poder y que son luego denunciados por este abuso, responden en juicio confundiendo la situación y haciéndose pasar ellos por la víctima del abuso del otro cónyuge. O sea, diluyendo la línea que separa a la víctima del victimario. ¿Mm? Eh, los síntomas que uno puede apreciar que permiten sospechar que una persona que ha sido eh, que está protagonizando esta maniobra, esta tragema, este fraude procesal, tratando de eludir la efectividad de la justicia, los síntomas que uno puede pesquisar que se presentan habitualmente y que permiten reconocer este tipo de figura procesal fraudulenta tienen que ver con, de partida, señalar que los hechos que se denuncian en su contra serían producto de la imaginación, ya sea del niño víctima o de la madre o padre denunciante. Vale decir, estos hechos no ocurrieron, son una invención, son una denuncia falsa que lo único que pretende es impedirme a mí el ejercicio de mis derechos como coprogenitor de estos niños en común. Esa es como la figura básica. Adicionalmente a ello, aparte de hablar de que son hechos imaginarios, normalmente se pone en telejuicio las capacidades cognitivas, ya sea de la víctima menor de edad, que ha relatado los hechos de maltrato, de abuso, o de la denunciante o del denunciante que está actuando en defensa del niño que ha sido supuestamente vulnerado por el otro progenitor. Entonces estamos hablando de que se sostiene que los hechos son falsos y son producto de la imaginación, con su efecto, ¿cierto?, que están siendo denunciados por una víctima o por el representante de la víctima, pero que dicha persona tiene problemas de juicio de realidad, por tanto lo que dice no es creíble. La tercera forma de que se da esta figura tiene que ver con que además de deslegitimar, ¿cierto?, la efectividad de los hechos y la persona, el denunciante, sus capacidades para reconocer la realidad, es también deslegitimar a todo profesional que haya intervenido en los hechos, ¿cierto?, de abuso, de maltrato y que haya atestiguado la efectividad de tales hechos, ya sea que se trate de un psicólogo, de un asistente social, de un abogado o de profesionales de salud, diciendo que estas personas están avalando, ¿cierto?, una intención fraudulenta de quien hace la denuncia falsa solo con el objeto de perjudicar a esta persona que se sostiene como víctima.
Eh, por tanto, a la hora de un juicio de familia donde existe una denuncia por maltrato, abuso u otras situaciones, y la persona que es denunciada aparece con estos discursos deslegitimando, ¿cierto? Invisibilizando la legitimidad de la denuncia a priori y atacando incluso a los propios profesionales que hayan podido atestiguar la efectividad de estos hechos. Lo que la doctrina al respecto sugiere es que los órganos que están llamados a impartir justicia, los tribunales, los consejeros técnicos y los programas, ¿cierto?, estén muy atentos a que se puedan estar dando estas señales que acabo de mencionar, porque va a ser una causa de muy difícil dilucidación. Este fenómeno es sumamente negativo y en nuestra práctica en tribunales en Chile está teniendo una alta repercusión porque eh, se está produciendo que generan un nivel de confusión tal que permite, ¿cierto?, que los tribunales en la necesidad de adoptar medidas cautelares para impedir que los niños que pueden estar siendo víctimas de algún tipo de maltrato reciban efectiva protección. Eh, ¿Por qué razón? Porque si la persona que hace la denuncia de maltrato, de abuso en contra del niño, está actuando conforme a hechos verídicos, ¿cierto? Lo normal es que el tribunal adopte una medida para proteger a estos niños de verse expuestos a situaciones de riesgo, ¿cierto? Pero puede ser que la otra parte, el denunciado, instalándose como una nueva víctima y acusando a la denunciante o al niño que debe el hecho como descalificando su relato por las razones que acabo de explicar, podría conseguir que esas medidas cautelares no se adopten, por tanto dejarían expuesto al niño a nuevas vulneraciones, o incluso podría conseguir que se adopten otro tipo de medidas, ¿cierto?, que alejen al niño de la persona que efectivamente está intentando protegerlo. Que se legitime la intervención de los peritos, de consejeros técnicos, incluso solicitar la inhabilitación del magistrado que está a cargo de la causa, porque en el fondo estarían siendo cómplices de una denuncia falsa en su contra. Este fenómeno ha sido estudiado largamente en Argentina, específicamente por el autor Silvio Lamberti, que ha actuado como compilador de una serie de investigaciones realizadas por Ricotti, eh, Caprarulo, Castro, Ganduglia, Garrote, Gens, Ghiberti, González, eh, Piroso, Rosansky, eh, y Volnovich, entre algunos autores, todos quienes han constatado la existencia de este fenómeno como una forma de instrumentalización de los derechos de la infancia por parte de adultos que intentan evadir la efectividad de las resoluciones judiciales en procedimientos de familia. En nuestra judicatura esto está muy poco estudiado, son muy pocas las bibliografías que existen en Chile que reconozcan la existencia de este fenómeno, pero para las personas que se han visto en la necesidad de acudir a tribunales de familia, podrán haber constatado, algunos de ellos, que efectivamente esta es una estrategia que se está usando habitualmente para intentar eludir la aplicación, la efectividad de los procedimientos de familia. Por tanto, hacemos un llamado, ¿cierto?, a los especialistas y a los usuarios del sistema judicial para estar atentos e investigar este fenómeno, puesto que de continuar su práctica y su falta de fiscalización contribuye gravemente a amenazar todos los estándares de protección de derechos humanos de la infancia en nuestro país. Para más comentarios y aclaraciones, quedo a su disposición. Les saludo a José Ormazábal, abogado de familia.